Internet. Un lugar donde la imaginación no tiene límites, pero también donde los miedos más profundos han tomado forma. Historias que comenzaron como simples relatos anónimos y que con el tiempo se convirtieron en leyendas urbanas digitales. Esta noche escucharás las creepypastas más clásicas, esas que marcaron a toda una generación. Jeff the Killer, Smile Dog, Ben Drowned, y muchas más. Algunas son inventos. Otras se dice que tienen raíces en sucesos reales. Lo cierto es que después de escucharlas mirarás tu habitación con otros ojos. Prepárate porque durante la próxima hora no estarás solo. Bienvenido a 10 creepypastas clásicas. Smile Dog. Siempre fui escéptico de las leyendas digitales. Historias sobre páginas malditas, videojuegos embrujados o imágenes prohibidas me parecían inventos de adolescentes con demasiado tiempo libre. Eso cambió el día que me hablaron de Smile.jpg, mejor conocido como SmileDoc. La primera vez que escuché sobre él fue en un foro antiguo. Un usuario preguntó, ¿alguno de ustedes ha visto Smile.jpg? La mayoría respondió en broma, pero hubo un comentario distinto, escrito por alguien con el nombre Truxeeker94. Decía, no busquen esa imagen. No la descarguen. Y si la ven nunca más volverán a estar solos. Esa advertencia me intrigó más que asustarme. Pasé noches investigando. Descubrí que la historia era siempre la misma. Alguien recibía el archivo smile.jpg, lo abría, y entonces empezaban los problemas. Veían a un perro extraño, parecido a un husky, con una sonrisa imposible, dientes humanos afilados, ojos rojos brillando en la penumbra. Y en el fondo, casi oculta, una figura de pie en un pasillo oscuro. Después de verla, la víctima comenzaba a tener pesadillas. El perro se aparecía en sus sueños, sentado junto a la cama, hasta que poco a poco se acercaba, hablándoles con una voz que no era voz. Comparte la imagen o muere. Muchos se quitaban la vida. Otros, desesperados, compartían la foto. Yo quería pensar que era un mito. Hasta que recibí un correo con remitente vacío. El asunto decía, ¿sonríes conmigo? Dentro, un archivo adjunto, smile.jpg. Me temblaban las manos. Una parte de mí quería borrarlo. Otra necesitaba comprobar si era real. Lo abrí. El perro estaba ahí. Exactamente como lo describían. Sonrisa antinatural, dientes humanos, ojos rojos. Y detrás, en el pasillo oscuro, la sombra de alguien. Lo cerré al instante. Esa noche soñé con él. Estaba sentado en mi habitación, mirándome. No movía la boca, pero escuchaba su voz dentro de mi cabeza. Comparte la imagen o muere. Me desperté gritando, con el corazón acelerado. Pensé que era su gestión. Pero el sueño se repitió la noche siguiente, y la siguiente. Cada vez se acercaba más. Sentía su aliento nauseabundo, como carne podrida, en mi cara. Pasé días sin dormir. Empecé a verlo en reflejos, en pantallas apagadas, incluso en ventanas. Siempre sonriendo. Al final no resistí. Subí la imagen a un foro desconocido, dejando que otros la vieran. Minutos después recibí un mensaje privado. Gracias. Ahora él me deja en paz. Esa noche dormí tranquilo. No soñé con el perro. Pensé que estaba libre. Pero al despertar, encontré una memoria USB sobre mi escritorio. Nunca la había visto. Dentro había cientos de imágenes. El mismo perro, pero cada copia diferente. La sonrisa más amplia, los ojos más rojos, la figura del pasillo acercándose. En la última, la sombra estaba justo detrás de la cámara, justo detrás de mí. Desde entonces, recibo mensajes de desconocidos que me escriben lo mismo que yo leí antes. Gracias. Ahora él me deja en paz. Creí que SmileDoc solo quería propagarse. Que era como una cadena maldita. Pero anoche descubrí la verdad. Soñé con el perro de nuevo. Esta vez habló claro, sin rodeos. Ya no necesito que compartas nada. Ya estoy aquí. Me desperté con un dolor insoportable en la cara. Fui al espejo. No podía creerlo. Mi boca estaba distinta. Estaba estirada hacia los lados, como si algo invisible la forzara. Mis dientes parecían más largos. Más afilados. Entendí lo que quería decir. SmileDoc no busca propagarse. Busca reemplazarte. Y ahora, cuando sonrío frente al espejo, no soy yo quien sonríe, es él.
Slenderman. Cuando era niño, pasaba los veranos en casa de mis abuelos, en un pequeño pueblo rodeado de bosques. Allí vivía algo que hasta hoy me persigue. Algo que durante años intenté borrar de mi memoria, convenciéndome de que había sido un sueño infantil. Pero el problema con los sueños es que no dejan cicatrices físicas, y yo aún conservo las marcas de esa noche. Todo comenzó cuando salí con mis primos a jugar. Era un día húmedo, el aire olía a madera mojada. El bosque se extendía como un mar de troncos infinitos. Estábamos jugando a las escondidas cuando lo vi. Al principio pensé que era un árbol extraño, altísimo, delgado, con ramas torcidas. Pero los árboles no se inclinan para mirarte. Ese tronco tenía brazos. Brazos anormalmente largos, casi hasta el suelo. Y en lo más alto, una forma ovalada que debía ser su cabeza, solo que no tenía rostro. Me quedé paralizado. Mis primos me gritaban a lo lejos, preguntando por qué no me movía. Yo no podía responder. La cosa inclinó la cabeza, como un animal curioso, y en ese instante escuché un zumbido fuerte dentro de la cabeza, como un enjambre dentro de mis oídos. Perdí el equilibrio y me desmayé. Cuando desperté ya era de noche. Mis abuelos y mis primos me rodeaban. Dijeron que me había desvanecido por insolación. Pero yo sabía que no. Había algo en ese bosque. Algo que me había mirado. Pasaron los años. Estudié, conseguí trabajo, y aprendí a ignorar ese recuerdo. Hasta que, siendo adulto, lo volví a encontrar. Trabajo como fotógrafo freelance, y uno de mis encargos me llevó a un área rural cerca de un bosque. Mientras tomaba fotos de los árboles al atardecer, tuve esa misma sensación de hace años. El aire denso, un silencio incómodo, la presión en los oídos. Al revisar las fotos esa noche, noté algo perturbador. En varias imágenes, entre los troncos, había una figura delgada, altísima. Borrosa, como si la cámara no pudiera enfocarla. Lo borré pensando en un error, pero la figura se repetía en varias tomas. Esa noche soñé con él. Lo vi parado al pie de mi cama. Alto, imposible, sin rostro. Pero sabía que me miraba. Y dentro de mi cabeza, el zumbido regresó. Me desperté sudando, con la cámara aún encendida en la mesa. La última foto mostraba mi habitación. Yo dormía en la cama y en la esquina, alguien altísimo me observaba. Comencé a obsesionarme. Leí sobre él en internet y descubrí que tenía un nombre: Slenderman. Según los foros, era una entidad escrita por primera vez en el 2009 en un concurso de Photoshop. Pero pronto la gente comenzó a compartir experiencias reales. Niños que aseguraban verlo en los bosques. Personas que desaparecían sin dejar rastro. Testimonios de sueños repetitivos con una figura alta, siempre observando. Algunos lo describían como un parásito de la mente, un ser que se alimenta del miedo, manipulando pensamientos y recuerdos hasta quebrarte. Otros lo asociaban con leyendas antiguas de distintas culturas. El Der Grumman en Alemania, una criatura sin rostro que raptaba niños en la Selva Negra. El hombre delgado en Inglaterra, una figura esquelética que aparecía antes de desapariciones misteriosas. Incluso en América, pueblos indígenas hablaban de un ser alto y pálido que cazaba a los que se alejaban demasiado de la tribu. ¿Podría ser que todas esas leyendas hablaran del mismo ente? Los días siguientes fueron un tormento. Comencé a tener lapsos de tiempo perdidos. Apagaba la luz de mi cuarto y, al encenderla otra vez, habían pasado horas que no recordaba. En una ocasión desperté en el bosque, sin saber cómo había llegado allí. Mis zapatos estaban cubiertos de barro y hojas, y en mis brazos había marcas largas, como si algo hubiera intentado sujetarme. También empezaron las interferencias. La televisión se encendía sola, mostrando solo estática. La radio emitía un ruido bajo, mezclado con voces que susurraban mi nombre. Una vez, mientras hablaba con un cliente por teléfono, escuché claramente otra voz en la línea. Grave, distorsionada, que solo dijo: "No corras". Intenté huir. Dejé mi trabajo, cambié de ciudad, incluso de número de teléfono. Pero en cada lugar nuevo ocurría lo mismo. Fotografías borrosas con él en el fondo, sueños en los que me observaba desde la esquina del cuarto, y esa presión insoportable en la cabeza. Una noche decidí enfrentar la verdad. Salí con mi cámara al bosque más cercano, dispuesto a tomar una foto clara, una prueba. Caminé horas hasta que el silencio se volvió absoluto. Y entonces lo vi. Slenderman estaba allí. Más alto de lo que recordaba, con brazos que parecían ramas retorcidas, extendiéndose como tentáculos.
Su cuerpo se doblaba de manera imposible, como si no estuviera hecho de huesos. No tenía rostro, pero sentí claramente que sonreía dentro de mi cabeza. El zumbido se volvió insoportable. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos. En medio del dolor, escuché su voz. No con mis oídos, sino dentro de mi mente. Siempre me buscaste. Siempre estuve aquí. Las luces de mi cámara parpadearon solas, tomando foto tras foto sin que yo la tocara. Y en cada destello lo veía más cerca. Primero a unos metros, luego a un brazo de distancia. En la última foto, su sombra ya me envolvía. No recuerdo cómo volví a casa. Solo sé que la cámara estaba conmigo. Al revisarla, había docenas de fotos, todas con él en distintos ángulos. Pero en la última, algo cambió. Ya no aparecía Slenderman. Aparecía yo. Estaba de pie en medio del bosque, mirándome fijamente a la cámara. Mis brazos eran más largos de lo normal. Mi piel, pálida, casi traslúcida. Y donde debía estar mi rostro no había nada. Pensé que era un error, pero ahora lo confirmo cada mañana. Cada vez que me miro al espejo, mi cara parece más borrosa. Mi boca ya no se abre como antes. Mi voz a veces no suena cuando hablo. Entiendo la verdad demasiado tarde. Slenderman no solo acecha a los que lo ven. Slenderman es lo que llegamos a ser después de tanto tiempo con él dentro de nuestra mente. Él no me persigue. Él me está transformando. Y cada día, cuando estiro mis brazos y veo cómo alcanzan lugares imposibles, sonrío. El pueblo lavanda de Pokémon. En 1996, cuando Pokémon Red y Green se lanzaron en Japón, se produjo uno de los fenómenos culturales más grandes de la década. Millones de niños compraron los cartuchos para Game Boy, y las tiendas se quedaban sin stock a diario. La franquicia se convirtió en un monstruo mediático. Juguetes, series, cartas coleccionables. Pero entre toda esa euforia, empezó a circular un rumor extraño. En algunas prefecturas del país, niños pequeños comenzaron a mostrar síntomas inusuales. Dolores de cabeza, insomnio, ansiedad. Algunos desarrollaban fobias repentinas a la oscuridad o a los ruidos agudos. Y lo más inquietante, en menos de un mes, se reportaron decenas de casos de suicidios infantiles. La policía investigó, pero no encontraba relación entre los casos hasta que alguien notó un patrón. Todos los niños afectados habían llegado en el juego al mismo lugar, Pueblo Lavanda. Lavender Town era una anomalía dentro de Pokémon. Hasta ese punto, el juego había sido colorido, con música alegre y un aire de aventura. Pero al entrar a ese pueblo, todo cambiaba. Los tonos eran grises, los NPCs hablaban de muerte y duelo, y en el centro se alzaba la torre Pokémon, un cementerio gigante lleno de espíritus. La música era lo peor, una melodía compuesta en escalas menores, con un tono agudo que parecía perforar los oídos. Según los rumores, la primera versión japonesa de la canción tenía frecuencias binaurales entre 18 y 20 kHz. Los adultos no podían percibirlas, pero los niños sí. Estas frecuencias podían provocar mareos, sangrado de nariz, irritabilidad, e incluso inducir pensamientos suicidas. Los informes médicos que circularon en algunos periódicos locales hablaban de síndrome auditivo inducido por frecuencias anómalas. Nintendo reaccionó rápido. En revisiones posteriores del cartucho, cambiaron la melodía de Lavender Town, bajando los tonos más agudos. Oficialmente, nunca reconocieron el problema. Pero la leyenda siguió viva, la del Lavender Town Syndrome. Yo descubrí esta historia muchos años después, en un foro de emulación. Alguien publicó un tema con el título, "Tengo la ROM original de Lavender". No la que censuraron. Dentro del post, había un enlace de descarga y una advertencia: no la jueguen con auriculares. No la jueguen de noche. La curiosidad me ganó. Descargué el archivo, un zip llamado lavenderraw.zip. Lo abrí en mi emulador, y todo parecía normal. El logo de Game Freak, la música de introducción, los sprites. Pero cuando llegué a Pueblo Lavanda, noté que la canción era distinta. Los agudos eran insoportables, como cuchillas en el oído. A los pocos minutos comencé a sentir una presión en la cabeza. Intenté salir del pueblo, pero el juego no me dejaba. Cada vez que lo intentaba, la pantalla parpadeaba y el personaje reaparecía frente a la torre Pokémon. Pensé que era un glitch de la ROM. Entonces apareció un mensaje en pantalla: ¿puedes escucharme? No era un texto del juego original. Era algo añadido.
Sentí un escalofrío, pero continué. Dentro de la torre, los entrenadores no decían sus frases normales. Uno me escribió: no debes apagar lo otro. Él quiere quedarse contigo. Asustado, cerré el emulador. Pero la música siguió sonando en mis auriculares, aunque la aplicación estaba cerrada. Revisé mi escritorio y vi que el archivo del ROM había multiplicado sus copias. Había cientos de iconos llamados lavender.exe, todos creados en la misma hora y minuto. Esa noche soñé con la torre Pokémon. Caminaba entre tumbas infinitas, y al fondo había un niño con gorra roja, mirándome. No era Red. Su rostro estaba vacío, como una máscara en blanco. Cuando abrió la boca, la misma melodía del pueblo comenzó a sonar, tan fuerte que me desperté con un dolor agudo en los oídos. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Comencé a escuchar la melodía en todas partes. En el zumbido de los focos, en el ruido blanco de la televisión apagada, incluso en el timbre de mi teléfono. Una noche, mi impresora se encendió sola y escupió una hoja en blanco, salvo por una frase escrita en japonés. Nunca saldrás de Lavender. En el foro donde descargué el archivo, otros usuarios reportaban lo mismo. Dolores de cabeza, insomnio, sueños con el niño sin rostro. Algunos contaban que habían tenido pensamientos suicidas. Uno escribió: no es la música lo que mata. Es lo que está dentro de ella. Su cuenta fue eliminada al día siguiente. Decidí borrar la ROM, pero cada vez que la eliminaba, aparecía de nuevo en el ordenador. Incluso después de formatear el disco duro, al encenderlo la primera vez, allí estaba. Un archivo con mi nombre, ejecutable. Al abrirlo, no era un juego. Era una grabación. Mi propia voz, tarareando la melodía de Pueblo Lavanda mientras dormía. La casa sin fin. Siempre me gustaron las casas del terror. Desde niño, cuando mis padres me llevaban a ferias o carnavales, era lo único que realmente quería ver. No importaban los juegos mecánicos ni los puestos de comida, lo mío eran los pasillos oscuros con gritos falsos y actores disfrazados. Por eso, cuando escuché hablar de la famosa Noem House, supe que tenía que visitarla. La leyenda decía que era una casa del terror itinerante que aparecía en distintas ciudades sin previo aviso. No había carteles ni anuncios oficiales, solo rumores transmitidos de boca en boca. El desafío era simple: superar las 9 habitaciones de la casa. Quien lograra llegar al final recibiría una recompensa de $500. Pocas personas lo habían logrado. Muchos ni siquiera habían salido. El día que apareció en mi ciudad, fui uno de los primeros en anotarme. La entrada estaba en un edificio abandonado en las afueras. No había luces ni personal de seguridad, solo una puerta con un cartel escrito a mano: Noem House. Firmé un papel que parecía más una broma que un contrato, entregué mi mochila, y crucé el umbral. La primera habitación era decepcionante. Un pasillo largo con paredes blancas y un sonido de viento artificial. Casi aburrido, avancé sin miedo. La segunda habitación era más oscura, con luces intermitentes y ruidos metálicos. Una sombra se movía al fondo, pero cuando llegué allí, no había nada. Sonreí pensando que sería fácil. En la tercera habitación comenzó a ponerse raro. Era idéntica a la primera, un pasillo blanco y vacío. Caminé varios minutos y nunca llegaba al final. Sentía que el pasillo se alargaba con cada paso. Después de lo que parecieron horas, encontré la puerta. Al atravesarla, sentí por primera vez un escalofrío. La cuarta habitación era una sala pequeña con un sillón viejo en el centro. En la pared había un televisor encendido, mostrando mi imagen en tiempo real. Me veía a mí mismo de pie frente al sillón, pero con un detalle inquietante: mi reflejo en la pantalla no imitaba mis movimientos. En cambio, me sonreía lentamente, como disfrutando de algo que yo aún no sabía. Apagué el televisor de un golpe y salí corriendo hacia la puerta siguiente. En la quinta habitación el aire estaba helado. Todo estaba a oscuras salvo una lámpara en el techo que parpadeaba. Comencé a escuchar voces que susurraban mi nombre desde distintos rincones. Cuando avancé, sentí dedos rozándome los brazos, aunque no había nadie allí. Una de las voces me susurró al oído: ¿seguro que quieres continuar? Cerré los ojos y corrí hasta la puerta. La sexta habitación fue la peor hasta ese momento. Al entrar, el suelo desapareció bajo mis pies. Caí en un espacio vacío, como suspendido en el aire. No veía paredes, ni techo, ni suelo, solo una negrura infinita.
Mi cuerpo flotaba, pero al mirar hacia abajo vi miles de ojos brillando en la oscuridad, observándome. Cada vez que parpadeaba, los ojos se acercaban más. Cuando abrí los ojos por última vez, estaba tirado en el suelo frente a la siguiente puerta, temblando. En la séptima habitación, las cosas se volvieron personales. Era mi habitación de la infancia, perfectamente recreada. Los juguetes, la cama, los pósters. Al principio me sentí aliviado, pero pronto noté algo extraño. Sobre la cama había una figura acostada. Me acerqué y descubrí que era yo mismo, dormido. Al abrir los ojos, mi otro yo comenzó a gritar con un sonido inhumano, un chillido agudo que me hizo sangrar los oídos. Salí corriendo sin mirar atrás. La octava habitación parecía ser la última. Era una sala completamente vacía, salvo por una mesa en el centro. Sobre ella, un papel doblado. Lo abrí y leí. Queda una habitación. Nadie la supera. Nadie vuelve a ser el mismo. Decide si quieres continuar. Dudé por un instante. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber salido. Pero la curiosidad y el orgullo me empujaron hacia la puerta final. La novena habitación era diferente a todo lo anterior. No había trucos, ni sombras, ni decorados. Era mi propia casa. Estaba en mi sala, con mis muebles, mi televisor, todo en su lugar. Confundido, caminé unos pasos. Toqué la mesa, encendí la luz. Todo parecía real. Me convencí de que había terminado, de que era parte de la experiencia. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Volteé y vi la puerta por la que había entrado. En ella, escrito con pintura roja, había un número enorme: 9. Mi estómago se hundió. No había salido de la casa. Esa era la novena habitación. Desesperado, corrí hacia la puerta principal de mi casa. Estaba cerrada con llave. Las ventanas no se abrían. El teléfono no tenía señal. Todo parecía igual, pero nada funcionaba. Pasaron horas, días, tal vez semanas. Comencé a perder la noción del tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del televisor de la cuarta habitación, riendo suavemente. Ahora vivo atrapado en esta réplica perfecta de mi hogar. A veces creo escuchar pasos en el pasillo, pero cuando salgo, no hay nadie. He intentado destruir paredes y muebles, pero siempre reaparecen intactos al día siguiente. Y cada vez que miro el televisor apagado, veo mi reflejo sonriéndome con esa misma mueca de antes. No sé si alguien leerá esto, pero si alguna vez escuchan hablar de la Noem House, no intenten entrar. No importa cuánto crean que pueden resistir, la casa siempre gana. Y lo peor no es lo que ves en sus habitaciones, lo peor es que nunca terminas de salir. Porque la verdadera última habitación no es la número 9. La última es aquella en la que llevas atrapado toda tu vida, sin siquiera notarlo. El experimento ruso del sueño. En 1947, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética se encontraba obsesionada con la idea de crear al soldado perfecto. No bastaba con la disciplina ni la ideología. Buscaban un ejército que nunca se cansara, que no necesitara dormir, que pudiera marchar y luchar durante días enteros sin perder eficiencia. Bajo esa ambición nació el proyecto del sueño prolongado, conocido en documentos internos como Programa 23. Para el experimento eligieron un lugar apartado, un complejo militar enterrado en las afueras de Novosibirsk, bajo el pretexto de ser un laboratorio de investigación médica. Nadie del exterior debía sospechar lo que sucedía allí dentro. El proyecto estaba a cargo de un grupo de médicos militares, psicólogos y químicos. El gas experimental, creado en colaboración con químicos alemanes capturados durante la guerra, era un compuesto estimulante capaz de mantener activa la corteza cerebral, suprimiendo la fase REM. El plan era sencillo en papel: encerrar a 5 prisioneros políticos en una cámara hermética y exponerlos al gas. Si lograban permanecer despiertos durante 30 días, recibirían libertad. Una oferta tentadora para hombres condenados de antemano. Los 5 sujetos fueron elegidos cuidadosamente. Uno de ellos, S-1, había sido acusado de espionaje. S-2 era un saboteador de trenes. S-3, un criminal reincidente. S-4, un exsoldado condenado por deserción. S-5, un joven disidente político. Ninguno tenía familia que pudiera preguntar por ellos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes graves.
Los sujetos charlaban entre sí, leían los pocos libros que se les habían dado, comían con normalidad y hacían ejercicios. Los científicos se mostraban optimistas. El gas funcionaba, nadie se dormía, y salvo cierta irritabilidad, no había síntomas alarmantes. Pero hacia el quinto día, todo cambió. La tensión entre los prisioneros se hizo evidente. Uno acusaba al otro de hablar con los guardias a través de los micrófonos. Otro gritaba que alguien lo observaba desde las sombras de la cámara. La paranoia comenzó a instalarse. El séptimo día, S2 entró en crisis. Corrió alrededor de la habitación durante 3 horas, gritando que algo se movía dentro de sus ojos. Cuando se quedó sin voz, solo emitía un silbido gutural. Los demás comenzaron a discutir violentamente. El 9º día cayó el silencio. Los investigadores describieron esta etapa como el más absoluto vacío sonoro. Ninguno de los 5 hablaba. Pasaban las horas inmóviles, sentados o de pie, mirando el vacío. El aire de la cámara se volvió pesado y húmedo. El zumbido en los micrófonos comenzó a ser constante, como una interferencia. El día 2 se marcó el descenso definitivo a la locura. Un guardia de observación registró sonidos de carne desgarrándose. Al asomarse, vio a S3 arrancándose tiras de piel del brazo con las uñas, como si desollara lentamente una fruta. S4 imitaba el comportamiento, pero en su abdomen. Se abría paso con las manos hasta exponer sus intestinos, que colocaba cuidadosamente en el suelo como si fueran piezas de un rompecabezas. Lo más perturbador era la calma con la que lo hacían. No había gritos, no había dolor. Solo una concentración antinatural. El día 15, tras la insistencia de los médicos, los oficiales ordenaron abrir la cámara. Lo que encontraron dentro fue descrito en informes como inimaginable. Uno de los sujetos estaba muerto. Los demás, horriblemente mutilados, seguían vivos. Algunos habían usado tiras de su propia piel para bloquear las ventilaciones, intentando mantener el gas dentro. Cuando los guardias entraron, los prisioneros reaccionaron con violencia desmedida. S2 mató a un soldado desgarrándole la garganta con los dientes. Incluso con múltiples heridas de bala, los sujetos seguían avanzando, como marionetas imposibles de detener. Solo con gran esfuerzo fueron reducidos y trasladados a quirófanos improvisados. En las mesas de operación, los médicos presenciaron lo imposible. Sujetos con órganos expuestos permanecían conscientes y lúcidos, observando cada movimiento. Cuando intentaron aplicar sedantes, su actividad cerebral se detuvo y murieron al instante. Comprendieron entonces que dormir equivalía a morir. El gas y la vigilia perpetua eran lo único que los mantenía con vida. Uno de los prisioneros, con el abdomen abierto, fue interrogado por un oficial del KGB. Cuando le preguntaron qué eran ahora, respondió con voz serena: somos lo que queda cuando se quita el sueño. Somos lo que habita detrás de sus párpados cerrados. Somos la oscuridad que encierran cada noche. El oficial, desconcertado, insistió en saber qué pasaría si dormían. El hombre sonrió con labios ensangrentados. Si dormimos, ustedes duermen con nosotros. Y ya no despertarán. Esa frase quedó grabada en el acta del interrogatorio. Los superiores, horrorizados, ordenaron ejecutar a los sobrevivientes. El último, antes de recibir un disparo en la cabeza, murmuró: si supieran lo dulce que es no dormir jamás, todos querrían ser como nosotros. El experimento fue declarado un fracaso, los documentos sellados como clasificados y los registros destruidos. Oficialmente, nunca ocurrió. Sin embargo, algunos informes adicionales escaparon de la censura. Notas escritas a mano por el Dr. Ivanov, uno de los científicos, sugerían que lo que se liberó en la cámara no era simple locura. Según él, el gas no mantenía despiertos a los hombres, sino que había abierto una puerta. El sueño es una prisión. Cuando cerramos los ojos, mantenemos contenidas las voces que nos habitan. El gas no estimuló sus cerebros. Simplemente rompió la jaula. Décadas después comenzaron a ocurrir hechos inquietantes. En 1953, un guardia retirado del experimento fue hallado muerto en su apartamento. Había escrito con su propia sangre en las paredes: ellos aún no duermen. En 1971, uno de los médicos desapareció sin dejar rastro. Su diario personal incluía una última anotación: he dejado de dormir. No porque no pueda, sino porque no me atrevo. Los escucho reír cuando cierro los ojos. En 2009, un sobre con copias de los documentos fue enviado de forma anónima a un foro especializado en archivos desclasificados. Entre las fotocopias borrosas estaba la lista de nombres de todos los involucrados: prisioneros, guardias, médicos.
El último nombre llamó la atención del investigador que recibió el sobre. No estaba escrito a máquina, sino a mano, con letra distinta, como añadido después. Ese nombre era el suyo. Lo relató en un blog poco antes de desaparecer. En su última entrada, confesó que llevaba 3 noches sin dormir. No porque no pudiera, sino porque algo lo mantenía despierto. Decía escuchar risas detrás de sus párpados, voces que lo llamaban por su nombre. Y terminaba con una frase escalofriante: no temo morir despierto. Temo dormir y descubrir que ya no hay regreso. Candle Cove. De niño, siempre pensé que Candle Cove era un programa de televisión como cualquier otro. Lo veía después de la escuela, sentado frente al televisor viejo de la sala, y aunque a veces me asustaba, me convencía a mí mismo de que era solo un show para niños. La trama giraba en torno a un grupo de niños que navegaban en un barco de madera guiados por un extraño pirata llamado Horace Horrible, enfrentándose a criaturas extrañas en un mundo nebuloso. Recuerdo que la estética del programa era rara. Los escenarios parecían maquetas mal hechas, los muñecos tenían movimientos torpes, y la calidad de la imagen era más borrosa que la de otros programas de la época. Pero lo que más me marcó fue la música. Una melodía chirriante de órgano que parecía más apropiada para un funeral que para un show infantil. Con los años, comencé a dudar si realmente existió. Nadie en mi familia lo recordaba. Mi madre juraba que nunca había habido un programa así en la televisión local. Mi hermano mayor decía que probablemente lo había soñado. Esa duda me persiguió durante mucho tiempo, hasta que, ya adulto, navegando en un foro de nostalgia televisiva, encontré un hilo titulado ¿Alguien recuerda Candle Cove? Cientos de usuarios compartían recuerdos fragmentados, todos similares a los míos. Marionetas de aspecto tétrico, diálogos sin sentido, episodios que terminaban abruptamente. Y casi todos coincidían en algo. Había un episodio particular, conocido como The Screaming Episode, donde durante más de 20 minutos solo se mostraban los personajes inmóviles, mientras se escuchaban gritos distorsionados de fondo. Esa revelación me heló la sangre. Yo también recordaba ese episodio. No estaba loco. Otros lo habían visto. En el foro, algunos usuarios aseguraban que el programa nunca se transmitió oficialmente, que en realidad no existía en ningún archivo televisivo, y que lo que habíamos visto era una especie de alucinación colectiva. Otros afirmaban que se trataba de una transmisión pirata que se infiltró en la señal durante algunas semanas en los años 70. Lo más inquietante eran los comentarios de quienes decían que habían grabado cintas del programa en VHS, pero que, al revisarlas años después, solo aparecía estática. Con el tiempo, mi obsesión creció. Empecé a buscar referencias en periódicos antiguos, en registros de programación de televisión, incluso en bibliotecas. Nada. Era como si Candle Cove jamás hubiera existido. Aún así, mi memoria era clara. Recordaba a Janice, la niña protagonista que parecía ser la única humana real en el show, rodeada de marionetas con ojos fijos y bocas que se movían de forma antinatural. Recordaba a Skin Tucker, un muñeco con mandíbula de metal que rechinaba cada vez que hablaba y que insistía en decir frases como: necesito más piel para mi colección. Para un niño, escuchar eso era aterrador, pero yo, como muchos otros, seguía viéndolo, incapaz de apartar la vista. Hubo noches en las que soñaba con esos personajes. En el sueño, estaba sentado frente al televisor, pero la pantalla no mostraba el show. Mostraba mi propia sala, reflejada en tiempo real. Y en el sofá, justo detrás de mí, estaban las marionetas de Candle Cove, mirándome. Siempre despertaba sudando y con la sensación de que alguien me había observado mientras dormía. Un día, en ese mismo foro, un usuario anónimo subió lo que decía ser un fragmento rescatado del programa. Un video de pocos segundos, donde se veía el barco de Candle Cove flotando en un mar negro, completamente inmóvil. La imagen parpadeaba y el sonido era apenas un murmullo distorsionado. En los últimos fotogramas, la cámara hacía un acercamiento al rostro de Skin Tucker. Y entonces, la mandíbula metálica se abría lentamente hasta ocupar toda la pantalla. El archivo desapareció del hilo horas después, pero yo ya lo había visto. Esa noche, la misma mandíbula chirriante apareció en mis sueños. La obsesión llegó al punto de que me atreví a contactar a algunos usuarios del foro en privado.
Uno de ellos, que decía haber trabajado en la estación local donde supuestamente se transmitía Candle Cove, me confesó algo perturbador. Nunca hubo un programa llamado así. Pero recuerdo que, durante unos meses, recibíamos llamadas de padres furiosos diciendo que sus hijos se levantaban en medio de la noche, decían que tenían que ir a ver Candle Cove, y se sentaban frente a la televisión apagada durante horas, mirando solo estática. Los padres juraban que los niños veían algo allí. Ese testimonio me dejó helado. No era un programa. No era una transmisión. Lo que sea que fuera Candle Cove, estaba en la mente de los niños. Era como si algo se comunicara con nosotros a través de la estática, disfrazado de show infantil. Algo que nos esperaba a medianoche, cuando todos dormían. Con los años, logré seguir adelante. Dejé de obsesionarme, me mudé, construí una vida normal. Pero hace unas semanas, mientras navegaba por la televisión digital en la madrugada, encontré un canal extraño, sin nombre, en el número 88. La pantalla mostraba estática, pero detrás del ruido blanco juraría que se formaban siluetas. Subí el volumen, y allí estaba de nuevo, la música chirriante de órgano. El mismo tema de Candle Cove. Apagué el televisor de inmediato. Desde entonces, cada noche, a la misma hora, la pantalla de mi televisor se enciende sola y sintoniza el canal 88, aunque yo no lo tenga programado. Anoche, finalmente reuní valor para dejarlo encendido. La estática se fue aclarando hasta mostrar una imagen borrosa de una sala de estar. La reconocí al instante. Era mi propia sala. Y en el sofá, sentados pacientemente, estaban Horace Horrible, Janice y Skin Tucker. Esperándome. Ben Drown. Nunca pensé que un simple cartucho de videojuego pudiera arruinar mi vida. Crecí siendo fan de Nintendo, y uno de mis juegos favoritos siempre fue The Legend of Zelda, Majora's Mask. Había algo en su atmósfera triste, en la música inquietante y en la idea de un mundo condenado, que me fascinaba desde niño. Quizá por eso, cuando encontré un cartucho extraño en un mercadillo de mi ciudad, no dudé en comprarlo. El vendedor era un anciano con la mirada perdida. El cartucho era gris, sin etiqueta, solo con la palabra Majora escrita con marcador negro. Le pregunté cuánto costaba. Me miró, sonrió apenas, y me dijo: llévatelo. Pero ten cuidado con Ben. Pensé que era una broma rara, un guiño a algún hijo o nieto. Pagué y me lo llevé a casa. La primera hora de juego fue normal. El logo de Nintendo apareció sin problemas, aunque el sonido estaba ligeramente distorsionado. Al llegar al menú principal, noté que había un archivo guardado. El nombre era Ben. Lo curioso era que mostraba todas las máscaras del juego desbloqueadas y un progreso del 100%. Lo ignoré, creé mi propia partida. Al principio, todo parecía igual que siempre. Pero después de unos minutos, comenzaron los errores. Texturas que parpadeaban, música que se aceleraba sin razón, y personajes que decían frases que no correspondían. Pensé que era un cartucho defectuoso. Hasta que vi algo que no pude explicar. Cuando terminé la primera misión y regresé a Ciudad Reloj, el personaje de Link giró la cabeza lentamente hacia la pantalla. No era una animación del juego. Fue demasiado fluida, demasiado humana. Y entonces, el texto apareció. ¿Por qué? Me congelé. El mando estaba sobre mis rodillas. No había tocado nada. Apagué la consola y volví a encenderla. Esta vez, el archivo Ben ya no estaba solo. Había otro archivo, con mi nombre real. No recuerdo haberlo escrito. Dentro, el juego mostraba horas jugadas que coincidían exactamente con el tiempo que había pasado frente a la pantalla. Durante los días siguientes, las cosas empeoraron. En varias escenas, los personajes de la aldea se quedaban quietos, mirándome, con ojos vacíos. En lugar de sus diálogos normales, aparecían frases como: él todavía está aquí, no debiste jugar, Ben no olvida. Pero lo peor vino cuando escuché el tema de la canción del elegido, Son of Feeling, sonando al revés. Me produjo un escalofrío indescriptible. Y detrás de la música, había una risa infantil. Comencé a soñar con él. En los sueños, estaba atrapado dentro del juego. Link me observaba desde la pantalla, pero su cara estaba torcida, sus ojos vacíos y su boca sonriendo demasiado. Y en la esquina del sueño, siempre estaba un niño pequeño, con gorro verde, mirándome fijamente. Nunca hablaba. Solo sonreía.
Un amigo me dijo que probablemente era un cartucho hackeado, algún ROM hack perturbador. Pero entonces empecé a ver cosas fuera del juego. Una noche, mientras trabajaba en el ordenador, mi impresora se encendió sola. Imprimió una hoja con la frase, "No puedes escapar". Otra vez, mientras veía televisión, la pantalla se apagó y mostró por unos segundos el rostro distorsionado de Link, con los ojos vacíos. Alguien, o algo, estaba utilizando ese cartucho como puerta. Un día, decidí borrar los archivos. Al entrar al menú, encontré 3 partidas. Ben, mi nombre, y otra que decía ahogado. Seleccioné borrar, pero cada vez que lo hacía, la pantalla parpadeaba y el archivo reaparecía. Esa noche tuve el sueño más vívido de todos. Estaba frente a la estatua maldita de Link, la que aparece cuando tocas la L y Ofentines. Pero no era solo una estatua. Movía los ojos, me seguía. Se acercó lentamente y me susurró, con una voz metálica. "Me dejaste ahogar. Ahora te toca a ti". Desperté jadeando, con el corazón desbocado. El televisor estaba encendido, aunque lo había dejado apagado. Y en la pantalla, congelada, estaba la misma estatua mirándome. Decidí deshacerme del cartucho. Lo lancé al río más cercano, convencido de que ahí terminaría todo. Pero no. Al llegar a casa, la consola estaba encendida. Dentro, sin cartucho, el juego corría solo. Y en la pantalla había un nuevo archivo, con una sola palabra: ahora. Desde entonces, no importa dónde vaya, siempre lo veo. En reflejos, en pantallas apagadas, incluso en fotografías que no recuerdo haber tomado. Link, con ojos vacíos, sonriendo. Y detrás de él, un niño ahogado, observándome. He llegado a entender algo demasiado tarde. Ben no está atrapado en el cartucho. Ben es el cartucho. Y una vez que lo juegas, no puedes deshacerte de él. Lo peor es que ayer revisé mi cámara fotográfica, intentando distraerme. Había una carpeta nueva con varias fotos. Eran todas de mí, durmiendo en la cama. En la última, detrás de mí, estaba el niño con el gorro verde, empapado, goteando agua. Y no era solo una foto. La siguiente vez que parpadeé ya estaba sentado en la esquina de mi habitación. Abandonado por Disney. Siempre he sido fanático de los parques temáticos. No importa cuántas veces los visite, hay algo en la mezcla de música, arquitectura y magia prefabricada que me resulta fascinante. Por eso, cuando descubrí un foro dedicado a parques abandonados y alguien mencionó un lugar olvidado de Disney en las Bahamas, no pude resistirme a investigar. Se decía que el complejo, llamado Mowgli's Palace, había sido inaugurado a mediados de los 90 y cerrado abruptamente al poco tiempo. La compañía nunca explicó el motivo, pero las teorías iban desde problemas financieros hasta accidentes fatales. Lo curioso es que ni siquiera figuraba en los registros oficiales de Disney. Era como si nunca hubiera existido. Movido por la curiosidad, tomé un vuelo barato y viajé a la isla. Los lugareños eran reacios a hablar del tema. Cada vez que mencionaba Mowgli's Palace, apartaban la mirada o cambiaban de conversación. Uno de ellos, más valiente, me advirtió: "No entres ahí". No fue cerrado por dinero. Fue cerrado porque algo salió mal. Esas palabras no hicieron más que aumentar mi necesidad de verlo con mis propios ojos. Cuando llegué al complejo, entendí de inmediato por qué Disney quería borrarlo de su historia. Los muros, alguna vez pintados de colores brillantes, estaban cubiertos de moho y enredaderas. Las estatuas de personajes del libro de la selva estaban derrumbadas, con ojos vacíos y sonrisas partidas. Caminé por lo que había sido el lobby principal. Un mosaico con la figura de Mowgli ahora estaba agrietado y cubierto de agua estancada. Los vidrios estaban rotos, y la brisa marina silbaba a través de los pasillos, produciendo un sonido que parecía un gemido constante. Seguí explorando hasta llegar a la zona de las atracciones. Había un teatro en ruinas, con butacas cubiertas de polvo y cortinas rasgadas. En el escenario, un animatrónico de Baloo yacía desplomado, con la piel de goma colgando y dejando al descubierto engranajes oxidados. En una esquina, encontré una habitación llena de trajes de personajes. Cabezas de Mickey, Minnie y Goofy apiladas como basura. Lo perturbador era que, al acercarme, noté que algunos trajes tenían manchas oscuras, como si alguien hubiera sangrado dentro de ellos. Lo más extraño sucedió cuando llegué al subterráneo, una zona que no aparecía en ningún mapa. Había una puerta metálica oxidada con un letrero torcido que decía: "Mascots Only".
La empujé y bajé unas escaleras que llevaban a un pasillo iluminado débilmente por focos parpadeantes. Allí encontré más trajes de personajes, pero estos eran distintos. Carecían de ojos y boca, como si hubieran sido fabricados sin rostro. El aire era tan pesado que cada respiro me ardía en la garganta. Al fondo del pasillo había una puerta cerrada con candado. A su lado, un cartel pintado a mano decía: Abandono Lope. Me armé de valor y forcé la cerradura con una barra oxidada. Al entrar, la temperatura bajó de golpe. La habitación estaba cubierta de azulejos blancos manchados de óxido y sangre. En el centro, un traje de Mickey Mouse colgaba de un gancho en el techo. No era un disfraz común. El traje parecía orgánico, como si la piel estuviera pegada al interior. Me quedé congelado. Entonces, el traje se movió. La cabeza del Mickey giró lentamente hacia mí. No tenía ojos, solo dos agujeros negros que parecían absorber la luz. La boca comenzó a abrirse de manera antinatural, hasta convertirse en una grieta que llegaba de oreja a oreja. Una voz gutural salió de allí, nada parecida a la caricatura alegre que todos conocemos. ¿Quieres ver cómo se siente ser despojado? Sentí un olor nauseabundo, mezcla de carne podrida y metal caliente. Corrí sin mirar atrás, escuchando detrás de mí el eco de pasos arrastrados y el chirrido metálico de la mandíbula del traje. No recuerdo cómo logré salir del complejo. Solo sé que, al alcanzar la playa, me desplomé y vomité hasta casi desmayarme. Cuando volví a la civilización, intenté contar lo sucedido, pero nadie me creyó. De hecho, cuando busqué nuevamente en internet información sobre Mowgli's Palace, el foro había desaparecido. No había registros, no había fotos, nada. Era como si nunca hubiera existido. Pero anoche, mientras revisaba las fotos que había tomado en la isla, encontré una imagen que no recordaba haber capturado. En ella aparezco yo, en el sótano del complejo, frente al traje de Mickey colgado. Solo que en esa foto el traje ya no estaba vacío. Alguien lo estaba usando. Y tenía la mano apoyada en mi hombro. ...1999... Cuando era niño, mis padres trataban de limitar la cantidad de televisión que veía. Solo podía encenderla en ciertas horas, pero como cualquier chico curioso, muchas noches lo hacía a escondidas. Una de esas noches, mientras jugaba con el control remoto, descubrí algo extraño: el canal 21. No tenía logotipo, no aparecía en las guías de programación, y la señal solía estar llena de estática. Sin embargo, de vez en cuando la imagen se aclaraba, mostrando un programa que me marcó para siempre. Ese show nunca tuvo un nombre oficial en pantalla, pero los que lo recordamos lo conocemos como Mr. Bear Sellar. Se trataba de un hombre disfrazado de oso, sentado en lo que parecía un sótano. El disfraz era inquietante. El pelaje sucio y maltratado, los ojos de plástico mal colocados y la boca fija en una sonrisa torcida. Lo peor era la ambientación. Paredes de cemento desnudo, un solo foco iluminando la escena, y un silencio pesado que ni la voz del presentador lograba romper. El contenido variaba. A veces Mr. Bear hablaba con la cámara como si se dirigiera a un público de niños. Otras veces parecía interactuar con alguien fuera de pantalla. Nunca se veían los niños, pero se escuchaban sus voces, tímidas, nerviosas, respondiendo a preguntas extrañas. Recuerdo un episodio en el que Mr. Bear sacó una olla metálica y dijo con esa voz apagada: "Esto es solo para los niños especiales". La transmisión se interrumpió poco después, dejándome confundido y asustado. Durante mucho tiempo creí que había soñado todo aquello. Cuando le pregunté a mis padres, dijeron no recordar ningún canal 21. Mis amigos tampoco sabían de qué hablaba. El tema me perseguía, pero lo guardé para mí. Pasaron los años, crecí, y el recuerdo se fue transformando en una especie de pesadilla recurrente. Sin embargo, ya adulto, mientras navegaba en internet, encontré un foro sobre televisión perdida donde alguien mencionaba un programa exactamente igual. Sentí un escalofrío al descubrir que no estaba solo. En ese foro, varios usuarios compartían recuerdos fragmentados. El oso con ojos desalineados, el sótano oscuro, frases perturbadoras que nunca encajaban en un show infantil. Algunos decían que lo habían visto en 1999, otros hablaban de transmisiones piratas en horarios extraños. Un usuario en particular afirmó que el programa fue investigado por la policía tras una serie de desapariciones de niños en la región.
Según él, el hombre detrás del disfraz nunca fue atrapado. Movido por esa revelación, comencé a investigar. Revisé archivos de periódicos locales en la biblioteca pública y encontré lo que temía. Artículos de 1999 sobre desapariciones infantiles. Todos tenían entre 5 y 8 años. En ninguno se resolvió el caso. Y lo más inquietante era la coincidencia de fechas. Los reportes coincidían con la época en que yo recordaba haber visto el Canal 21. Un artículo en particular mencionaba que la policía había recibido denuncias de un hombre disfrazado de oso que invitaba a los niños a su casa. Incluso hablaban de un allanamiento en una vivienda abandonada. Allí encontraron cámaras caseras, cables, disfraces y un sótano acondicionado como estudio de grabación. El reporte concluía con una frase inquietante. El principal sospechoso escapó antes de que la policía llegara. Mientras más leía, más recuerdos regresaban. El olor metálico del sótano, el rechinar del micrófono cuando Mr. Bear hablaba, la forma en que siempre repetía: "Bajen conmigo, es más divertido aquí". Lo que de niño me parecía confuso, de adulto se transformaba en horror. Comprendí que yo había estado viendo algo que nunca debió transmitirse. Con el tiempo, mi obsesión creció. Llegué a publicar mis hallazgos en el mismo foro donde todo había empezado. Algunos usuarios me contactaron en privado, asegurando tener pruebas. Uno de ellos me envió un sobre con una cinta VHS sin etiqueta. Dudé en verla, pero la curiosidad me ganó. Al ponerla en la videocasetera, la imagen se llenó de estática antes de aclararse. Era el sótano. Mr. Bear estaba sentado, mirando fijamente a la cámara. A su lado había una puerta metálica cerrada con candado. Una voz ronca detrás de la cámara dijo: ¿Está listo para el episodio final? El oso asintió lentamente, se levantó y abrió la puerta. La cámara se acercó. Dentro de la habitación había filas de zapatos infantiles, alineados perfectamente en el suelo de cemento. Zapatos pequeños, desgastados, como si hubieran pertenecido a muchos niños distintos. La grabación terminó en ese punto, devolviendo la estática. Me quedé paralizado frente a la pantalla. Esa noche no pude dormir. Soñé que estaba en el sótano, con Mr. Bear mirándome desde la esquina. Su disfraz estaba deteriorado, el pelaje cayéndose en mechones, y los ojos de plástico brillaban con un reflejo antinatural. Al despertar, tenía la sensación de que alguien había estado parado al pie de mi cama, observándome. Los días siguientes comenzaron las señales. Correos electrónicos de remitentes desconocidos llegaron a mi bandeja. Mensajes cortos como "el Canal 21 aún transmite o baja conmigo". Un día encontré en mi buzón una foto impresa de mi propia casa, tomada desde afuera de mi ventana. En la esquina de la imagen se veía una figura con un disfraz de oso. Traté de ignorarlo, pero la televisión se convirtió en mi condena. Una madrugada, mientras cambiaba canales, la pantalla se quedó en estática. Durante unos segundos, juraría que vi una silueta. El sótano, iluminado por un solo foco, y Mr. Bear levantando la mano como si me saludara. El número 21 apareció en la esquina de la pantalla antes de desvanecerse. Desde entonces, cada vez que la estática llena la pantalla, me quedo paralizado. Siento que si me muevo, si cambio de canal, perderé la oportunidad de entender lo que está pasando. Y al mismo tiempo sé que si sigo mirando, algo terminará cruzando la línea entre la pantalla y mi casa. Anoche, mientras escribía estas notas, la televisión se encendió sola. No hubo estática. No hubo parpadeo. Era una transmisión clara, en vivo. El sótano. La cámara apuntaba directamente a la puerta metálica. Poco a poco, comenzó a abrirse. Y esta vez no había zapatos dentro. Había una sola silla. Y sobre ella, una caja con mi nombre escrito. Derrake. Todo comenzó en el verano de 2003, cuando un grupo de investigadores de fenómenos paranormales afirmó haber recibido decenas de reportes similares provenientes de distintas partes de Estados Unidos. Personas de distintos estados describían encuentros con una criatura sin nombre, un ser humanoide, completamente desnudo, de piel pálida y huesuda, que se desplazaba en 4 extremidades con movimientos antinaturales. No hablaba, no emitía sonidos reconocibles, salvo un jadeo bajo, como el de un animal enfermo. Con el tiempo, en foros de internet, la criatura fue bautizada como Derrake. Las descripciones coincidían.
Ojos negros y hundidos, manos huesudas con garras largas, y un cuerpo tan delgado que parecía a punto de romperse. Muchos lo describían sentado en la cama mientras dormían, mirándolos en silencio durante horas. Otros afirmaban haberlo visto en el bosque, trepado en los árboles, observando desde la oscuridad. Lo perturbador era la sensación que dejaba, una angustia indescriptible, como si la víctima supiera instintivamente que esa cosa no era humana. Uno de los primeros testimonios documentados fue el de una mujer de Nueva York en 2006. Despertó en medio de la noche al sentir un peso sobre sus piernas. Cuando abrió los ojos, la criatura estaba agachada al pie de su cama, inmóvil, mirándola fijamente. Antes de que pudiera gritar, el ser se arrastró hasta su esposo dormido y lo tocó suavemente en el rostro. El hombre despertó de golpe y comenzó a convulsionar. Horas después murió en el hospital sin causa aparente. La mujer juró que Derrake la observaba desde la ventana cuando los paramédicos se llevaron el cuerpo. Otro caso provenía de un hombre que acampaba cerca de las cataratas del Niágara. Despertó en su carpa con un sonido húmedo, como si alguien respirara justo sobre él. Al abrir el saco de dormir, vio a Derrake agazapado dentro de la tienda, con los ojos brillando débilmente a la luz de la linterna. El ser no se movió, simplemente lo observó hasta que el hombre, en un arranque de pánico, salió corriendo hacia el bosque. A la mañana siguiente, regresó con los guardaparques. La carpa estaba destrozada, y sobre la tela rota, con garras, habían quedado grabadas 3 palabras: "Me viste ahora". A medida que los reportes crecían, algunos investigadores rastrearon menciones más antiguas. Encontraron referencias a seres similares en manuscritos del siglo XII, donde monjes hablaban de visitantes nocturnos que se posan sobre el pecho de los hombres para absorber su aliento. También había diarios del siglo XIX con notas de pioneros que describían criaturas pálidas que acechaban sus campamentos. La figura de Derrake parecía ser más antigua de lo que cualquiera hubiera imaginado. Un testimonio especialmente perturbador apareció en un foro cerrado en 2009. Un usuario subió un escaneo de una carta escrita en 1964 por un padre desesperado. En ella describía cómo su hija de 6 años comenzó a hablar de un hombre desnudo que la visitaba por las noches y se sentaba junto a su cama. La familia no le creyó hasta que una madrugada, los padres despertaron con los gritos de la niña. La encontraron cubierta de rasguños, y con una frase escrita en sangre en la pared: "Nos veremos pronto". La niña desapareció al día siguiente y nunca fue encontrada. Yo no creía en estas historias, hasta que me pasó a mí. Fue en 2017, cuando me mudé a una pequeña cabaña en las afueras de Virginia. Una noche de tormenta, escuché ruidos extraños en el patio. Pensé que eran mapaches, pero al asomarme por la ventana vi algo que me heló la sangre. Una figura pálida, encorvada, arrastrándose lentamente en dirección a la casa. Sus movimientos eran espasmódicos, como si cada paso le doliera. Me quedé congelado mientras levantaba la cabeza y me miraba con esos ojos negros y vacíos. Corrí a encender todas las luces y asegurar las puertas, pero el silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. No había golpes, ni pasos. Solo silencio. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, al salir, encontré marcas de garras en la madera de la puerta trasera. 3 líneas profundas, paralelas, como si alguien hubiera intentado entrar a la fuerza. Con el tiempo, comencé a sentir su presencia cada vez más cerca. A veces, despertaba en la madrugada con la certeza de que alguien estaba en mi habitación. Una vez, juraría que escuché un suspiro junto a mi oído. Otra, vi una silueta encorvada en el pasillo, pero desapareció al parpadear. Era como si Derrake estuviera probando mi resistencia, acercándose poco a poco, disfrutando del miedo. Desesperado, busqué en comunidades en línea. Encontré personas que afirmaban haber intentado enfrentarlo. Unos colocaban cámaras, otros armaban trampas. Ninguno tuvo éxito. En todas las grabaciones, justo antes de que aparezca, la imagen se llenaba de estática. Los pocos que aseguraban haberlo enfrentado directamente no escribían más después de un tiempo. Sus cuentas quedaban abandonadas, congeladas, como si hubieran desaparecido. Una noche decidí huir. Metí mis cosas en el coche y conduje durante horas, hasta otro estado. Me hospedé en un motel barato, convencido de que lo había dejado atrás. Pero esa madrugada, mientras intentaba dormir, sentí un peso sobre mis piernas. Abrí los ojos y allí estaba, más cerca que nunca, su rostro a centímetros del mío. Sus manos huesudas me sujetaban, y por primera vez lo escuché emitir un sonido. Una risa seca, áspera, como un jadeo prolongado.
Desperté al amanecer sudando y temblando, convencido de que todo había sido una pesadilla. Pero cuando me incorporé, vi las marcas. 3 arañazos profundos recorrían mi pecho. No sangraban, pero ardían como fuego. En el espejo del baño, vi que debajo de la piel empezaban a formarse moretones oscuros, como dedos impresos en mi carne. Desde entonces, mi vida se convirtió en una vigilia constante. Nunca duermo más de 2 horas seguidas. Me mudé 3 veces en los últimos años. Y sin importar a dónde vaya, Drake siempre me encuentra. A veces lo veo sentado a los pies de mi cama, otras lo escucho respirando detrás de la puerta. Nunca ataca del todo. Solo observa. Como si supiera que mi miedo es su alimento. Y anoche, entendí la verdad. Desperté con el sonido de la televisión encendiéndose sola. En la pantalla había un video casero, grabado con mi propia cámara, mostrando mi habitación mientras dormía. En la esquina, apenas iluminado, estaba Drake, observándome. El video cambió de ángulo y entonces vi lo imposible. Era yo, sosteniendo la cámara, grabando desde la oscuridad con una sonrisa vacía en mi rostro.